La lluvia tamborileaba sobre el tejado de una vieja casa de un tranquilo barrio de Huacachina, mientras Catalina Urquiza terminaba de revisar los cuadernos de sus alumnos. El reloj marcaba casi las 11 de la noche y la pila de papeles sin revisar aún se cernía sobre el borde de su escritorio. Manuel hacía rato que se había acostado en el dormitorio de arriba. Mañana tenía que madrugar para ir a producción. Catalina se frotó los ojos cansados y cogió otro cuaderno. Mientras el bolígrafo rojo se congelaba sobre la página, el teléfono emitió de repente un estridente trino, rompiendo el silencio de la noche. La mujer se estremeció y cogió apresuradamente el teléfono, temerosa de que la llamada despertara a su marido. El nombre de su hermana apareció en la pantalla. Rosario nunca había llamado tan tarde. Katy. La voz de su hermana temblaba, entre sollozos. ¿Puedes venir? No puedo seguir. Catalina ya se levantaba de la mesa buscando a tientas con los pies sus zapatos de casa. ¿Qué te pasa? Rosario, ¿dónde estás? Estoy en casa, por favor, ven. La conexión se cortó. Catalina se echó apresuradamente el abrigo por encima del vestido de casa y cogió las llaves del coche. Se oyó movimiento en el dormitorio. Apareció un Manuel somnoliento. ¿A dónde vas? Miró a su mujer incomprensiblemente. Ha llamado Rosario, está llorando. Ha pasado algo, tengo que ir. Te acompaño. No, vete a dormir. Tienes que levantarte temprano. Llamaré si es algo grave. El viejo Ford de Catalina se arrastraba lentamente por las estrechas calles de la ciudad. La lluvia se había intensificado y los limpiaparabrisas apenas daban abasto. Las farolas proyectaban un tenue resplandor que apenas se abría paso entre la lluvia. El trayecto hasta la casa de su hermana duraba 15 minutos, pero ahora cada minuto parecía una eternidad. La casa de Rosario recibió a Catalina con las ventanas a oscuras. Solo el salón tenía una tenue luz encendida. Catalina llamó a la puerta, pero nadie respondió. Sacó la llave de repuesto que su hermana le había dado hacía un año. Rosario estaba sentada en el suelo del salón, apoyada en el sofá. Había servilletas arrugadas y una botella de vino vacía sobre la mesita. Me engañó, pronunció Rosario, sin volver siquiera la cabeza hacia su hermana. Alberto ha estado con otra, desde hace 6 meses. Catalina se hundió junto a su hermana, pasándole el brazo por los hombros. Rosario olía a vino y al perfume que siempre guardaba para las ocasiones especiales. Lo sabía todo, continuó Rosario, acurrucándose en el hombro de su hermana. Lo sabía, pero no quería creerlo. Esos retrasos en el trabajo, los viajes de negocios, y hoy los he visto juntos, en el restaurante de la plaza. Él la cogía de la mano, se reían. Catalina acarició en silencio la espalda de su hermana, sintiendo cómo temblaba. El matrimonio de Rosario y Alberto siempre había parecido perfecto. 8 años juntos, una casa preciosa, viajes. Ahora todo se desmoronaba. Le llamé, le grité, y él me dijo que hacía tiempo que quería hablar conmigo, que ya no me amaba, que era más joven, que ella le hacía sentir vivo. Rosario rompió a llorar de nuevo. Catalina apretó más a su hermana contra ella, sintiendo que su hombro se humedecía por las lágrimas. No puedo quedarme aquí. Todo me recuerda a él, cada cosa, cada rincón. Vamos a mi casa, dijo Catalina con firmeza. Recogeremos lo esencial ahora. Recogeremos el resto más tarde. Pasaron la siguiente hora guardando en silencio las cosas de Rosario. Ropa, documentos, una taza favorita, fotos de sus padres. Catalina metió todo metódicamente en la maleta mientras su hermana, sentada en la cama, repasaba sin pensar los bordes de la colcha. ¿Sabes? Dijo Rosario de repente. He estado pensando en los niños, ¿verdad? He estado pensando mucho últimamente. Quizás si tuviéramos hijos. No te culpes, interrumpió Catalina. No es culpa tuya que resultara ser un traidor.
Seguía lloviendo a cántaros mientras volvían en coche. Rosario permanecía en silencio, apoyando la frente en el frío cristal. Catalina la miraba preocupada de vez en cuando. Manuel se reunió con ellos en casa. No se había acostado. En silencio, les ayudó a traer sus cosas. Preparó la cama en la habitación de invitados. «Prepararé té», dijo, dirigiéndose a la cocina. Rosario se desplomó en la cama sin desvestirse. Catalina se agachó a su lado, desabrochó los zapatos de su hermana, la cubrió con un plaid. «Duerme. Mañana será un nuevo día. Quédate», susurró Rosario. «Siéntate conmigo». Catalina asintió. Manuel trajo 2 tazas de manzanilla y se retiró en silencio. Al otro lado de la ventana la lluvia seguía tamborileando, y en su monótono ruido los silenciosos sollozos de Rosario se fueron disolviendo poco a poco hasta que cayó en un sueño intranquilo. Catalina se sentó en la oscuridad, sosteniendo la taza fría. Pensó en lo frágil que era la felicidad humana, en lo fácil que era traicionar la confianza. 8 años de vida juntos, y todo tachado con una noche en el restaurante de la plaza. Los primeros rayos del alba ya se colaban por las cortinas cuando Catalina por fin se levantó y salió de puntillas de la habitación. Iba a ser un día largo, necesitaba descansar, pero sabía que esto era solo el principio. Su hermana pequeña estaba a punto de pasar por la prueba más difícil de su vida, y Catalina no tenía derecho a dejarla sola. La mañana era gris y húmeda. Catalina se despertó con el sonido del despertador. Le costó abrir los ojos y durante unos segundos trató de entender por qué le dolía tanto la cabeza. Los sucesos de la noche anterior llegaron de repente. La llamada de Rosario, el viaje en coche bajo la lluvia, las lágrimas de su hermana. Manuel ya se había ido a trabajar dejando una nota en la mesa de la cocina. «He hecho café. Llama si necesitas algo». Catalina se sirvió mecánicamente una taza y se sentó junto a la ventana. En la casa reinaba un silencio desacostumbrado. Rosario dormía en la habitación de invitados. Catalina miró. Su hermana yacía acurrucada, todavía con la misma ropa con la que había llegado la noche anterior. Había manchas oscuras de rímel en la almohada. A las 9:30 sonó el teléfono. La directora. Catalina le explicó la situación y se tomó el día libre. No podía dejar a su hermana sola así. Rosario se despertó cerca del mediodía. Entró en la cocina despeinada con los ojos hinchados. «Tómate algo». Catalina le tendió un vaso de agua y 2 pastillas analgésicas. «Para la cabeza». Rosario se tragó las pastillas en silencio y se sentó a la mesa. Catalina le puso delante un plato de tostadas y huevos revueltos. «No quiero. Tienes que comer, al menos un poco». Rosario mordisqueó una tostada y empezó a masticar despacio. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. «¿Llamó?», preguntó Catalina. Rosario negó con la cabeza. El teléfono se quedó sin batería. «Tal vez sea lo mejor. Necesitas tiempo para recuperarte». El día se alargó interminablemente. Rosario se quedaba en silencio, con la mirada fija en un punto, o se ponía a llorar. Catalina procuraba no dejarla sola mucho tiempo, pero tampoco aburrirla con conversaciones. Después de comer llegó Manuel, que se había tomado la tarde libre en el trabajo. Trajo víveres y algunas hierbas calmantes. «He llamado a un abogado», dijo, ayudando a Catalina a deshacer las bolsas. «Uno bueno. Un amigo mío se divorció hace poco. Podrá verlo mañana a las 10». Catalina apretó la mano de su marido agradecida. En momentos como este, apreciaba especialmente su sentido práctico y su preocupación. Por la noche Rosario salió de su habitación y se sentó a cenar con ellos. Casi no comió, pero escuchó su conversación en voz baja sobre asuntos cotidianos. «Tenemos que ir a recoger el resto de nuestras cosas», dijo de repente, «antes de que vuelva de su viaje de negocios». «Haré los arreglos con los de la mudanza», replicó Manuel. «Para mañana, después del abogado». Rosario asintió y de pronto sollozó.
¿Y dónde voy a vivir? No puedo seguir para siempre. Te quedarás con nosotros el tiempo que haga falta, dijo Catalina con firmeza. De eso ni hablar. Esa noche Catalina no pudo dormir por mucho tiempo. Se acostó escuchando los pasos silenciosos de su hermana en la habitación contigua. Manuel respiraba a su lado. La mañana comenzó temprano. Rosario tardó mucho en arreglarse para su abogado, cambiándose varias veces de ropa, maquillándose y desmaquillándose. ¿Cómo estoy?, preguntó a su hermana. Decente, contestó Catalina, ajustándose el cuello de la blusa. El abogado resultó ser un hombre mayor de mirada atenta. Escuchó la historia de Rosario, le hizo algunas preguntas claras. Sin hijos, bienes adquiridos conjuntamente, dividiremos. Hizo anotaciones en su cuaderno. Necesitaremos papeles, todas las escrituras de la casa, el coche, las facturas, y la prueba del adulterio sería muy útil. Tengo fotos, dijo Rosario en voz baja. De mi teléfono. Las tomé anoche en el restaurante. Después de la reunión condujeron hasta la casa de Rosario. Los de la mudanza ya estaban esperando. Catalina notó que a su hermana le temblaban las manos al abrir la puerta. Llevaban 4 horas empaquetando. Libros, vajilla, ropa, electrodomésticos que Rosario había comprado con su propio dinero. Catalina hizo metódicamente un inventario de todas las posesiones que debían llevarse, por consejo de su abogado. Manuel supervisó la carga, asegurándose de que nada resultara dañado. Rosario paseó por las habitaciones vacías, deteniéndose de vez en cuando en las fotografías de las paredes. «Dejaré todo esto atrás», dijo, pasando el dedo por una foto de boda enmarcada. «No quiero nada en común». Al anochecer las cosas habían sido trasladadas. Algunas se colocaron en la habitación de invitados, otras en el garaje. Rosario estaba sentada entre las cajas, despreocupada de todo. «Come», Catalina le tendió un plato de sopa. «No has comido nada en todo el día». Durante la cena, Manuel contó anécdotas divertidas del trabajo, tratando de aligerar el ambiente. Rosario incluso sonrió un par de veces, torcidamente, a la fuerza, pero era su primera sonrisa en días. Pasó una semana, luego una segunda. Rosario apenas salía de casa, se pasaba el día tumbada en su habitación. Catalina la hacía comer, se aseguraba de que tomara sus sedantes. Alberto solo llamó una vez para decirle que iba a pedir el divorcio. Rosario lloró toda la noche después de aquella conversación. Manuel era extraordinariamente paciente. Cocinaba la cena por las tardes si Catalina llegaba tarde al colegio. Ayudaba a ordenar las cosas de Rosario. A veces simplemente se sentaba con ella en la cocina, bebiendo en silencio una taza de café. Una noche, cuando se iban a la cama, Catalina susurró: «Gracias por todo esto». Manuel la rodeó con el brazo. «Es tu hermana. Somos familia». Al final de la tercera semana, Rosario empezó a recuperarse poco a poco. Empezó a ayudar en casa y a veces salía a la tienda. Hablaba con su abogado por teléfono durante largos ratos. Catalina se dio cuenta de que su hermana los observaba furtivamente a ella y a Manuel. Su habitual ritual matutino con el café, sus conversaciones tranquilas por las tardes, algún que otro roce. Una extraña expresión apareció en los ojos de Rosario, una mezcla de añoranza y algo más que Catalina no podía definir. Pasaron 3 meses. La vida tomaba lentamente un nuevo rumbo. Catalina retomó su horario habitual de clases, aunque ahora sus mañanas comenzaban más temprano. Tenía que preparar el desayuno no solo para Manuel, sino también para su hermana. Aquella mañana tenía especial prisa. Había una clase abierta a la que debía asistir el director. Catalina estaba recogiendo sus papeles en una carpeta cuando Rosario entró en la cocina, poco acostumbrada a animarse. «Voy a hacer café», dijo sacando tazas. Catalina enarcó las cejas sorprendida. Su hermana normalmente seguía durmiendo a esa hora. Rosario había cambiado mucho en las últimas semanas. Sonreía más a menudo, había empezado a cuidarse.
Incluso se había matriculado en un curso de floristería. Manuel bajó el último, vestido con su uniforme de trabajo. Catalina notó que Rosario se arreglaba el pelo furtivamente mientras él entraba. «Buenos días». Rosario le puso una taza de café delante. «Le he añadido canela, como a ti te gusta». Catalina frunció el ceño. No recordaba que hubieran discutido sobre qué tipo de café prefería Manuel. La escuela estaba en su bullicio habitual. Catalina caminaba por el pasillo, saludando a compañeros y alumnos. Su clase era considerada una de las más difíciles. 32 adolescentes, cada uno con su propia personalidad. «Buenos días, señora Urquiza», la saludó Pablo, uno de los alumnos más problemáticos. «Ya he hecho los deberes». «¿En serio?». Catalina sonrió. «Bueno, ya veremos». La clase comenzó como de costumbre. Catalina estaba escribiendo un tema en la pizarra: conflictos sociales en la literatura del siglo XIX. El director estaba sentado en la última fila, tomando notas en su cuaderno. ¿Quién puede nombrar las principales causas de los conflictos sociales? Catalina miró alrededor de la clase. Las manos no se alzaron inmediatamente. Catalina esperó pacientemente. Sabía que no debía meter prisa a los adolescentes. «Desigualdad», dijo por fin María, una estudiante con matrícula de honor. «Ricos y pobres». «Bien. ¿Qué más?». «Poder», dijo de repente Pablo, «cuando unos intentan controlar a otros». Catalina asintió, observando para sus adentros la inusual actividad del normalmente silencioso alumno. La lección pasó desapercibida. Después de que sonara el timbre, el director se entretuvo elogiando la metodología de enseñanza. Catalina asintió distraída, pues sus pensamientos volvían a la escena de la mañana en la cocina. En la sala de profesores había mucho ruido. Los compañeros hablaban de las próximas vacaciones. Catalina se sentó en su escritorio y sacó sus cuadernos. «Hoy estás un poco pensativa», comenta Inés, la profesora de matemáticas. «¿Te pasa algo?». «No, solo estoy cansada», Catalina negó con la cabeza. «Mucho trabajo». El día se alargó lentamente. La última clase le provocó dolor de cabeza. La tensión de los últimos meses le estaba pasando factura. Catalina se sintió aliviada cuando sonó el último timbre. Volvió a casa más tarde de lo habitual. Llegaba tarde a la reunión de profesores. La casa olía a horno. Se oían voces en la cocina. Rosario decía algo y Manuel reía en voz baja. Catalina se detuvo en la puerta. Rosario, con su vestido nuevo y el pelo recogido, sacaba una bandeja de galletas del horno. Manuel estaba sentado a la mesa removiendo su café. «Ahí estás», Rosario se animó. «He decidido darme un capricho con unos bizcochos caseros. Encontré la receta en internet». «Muy amable por tu parte». Catalina se quitó el abrigo. «¿Qué tal el día?». «Bien. Hoy en el curso aprendiendo a hacer ramos de novia. Y luego pasé por el supermercado a comprar víveres. Manuel me ayudó a cargar las pesadas bolsas». Catalina notó que su hermana tocaba el hombro de Manuel al pasar. El gesto era tan natural como si lo hubiera hecho muchas veces antes. «Voy a cambiarme», dijo Catalina. En el dormitorio permaneció largo rato frente al espejo, escrutando su rostro cansado. Le habían aparecido sombras bajo los ojos y nuevas arrugas en las comisuras de los labios. La cena transcurrió en un ambiente extraño. Rosario parloteaba sin parar, hablando de sus cursos, de sus nuevos conocidos, de sus planes de abrir su propia floristería. Manuel escuchaba atentamente, haciendo preguntas. Catalina picoteaba en silencio su plato con el tenedor. «Por cierto», dijo de pronto Rosario, «quería invitarte a cenar. Este sábado, en mi casa». «¿A la tuya?», intervino Catalina. «Sí, he decidido volver a mi casa. No puedo sentarme sobre tu cuello para siempre. Además, el proceso de divorcio está casi finalizado. Alberto ha accedido a dejarme la casa». Manuel asintió. «Buena decisión». «¿Me ayudas a trasladar mis cosas de vuelta?». Rosario le miró.
Todavía hay que hacer algunas reparaciones. El tejado gotea un poco. Claro, te ayudaré, contestó Manuel sin mirar a su mujer. Más tarde, cuando se fueron a la cama, Catalina dio muchas vueltas en la cama, incapaz de encontrar su sitio. ¿Pasa algo?, preguntó Manuel. No, todo está bien, respondió ella, desviando la mirada hacia la pared. Pero algo iba mal. Algo había cambiado en su casa en aquellos 3 meses. Había algo nuevo e inquietante en los gestos de su hermana, en las miradas de su marido, en la entonación de sus voces. Catalina se quedó despierta, recordando pequeñas cosas, cómo Rosario había empezado a cocinar los platos preferidos de Manuel, cómo había empezado a aparecer en la cocina por las mañanas, sobre todo para hacerle el café, cómo su ropa había cambiado imperceptiblemente, cada vez más vestidos ajustados, cada vez menos camisetas caseras. ¿O tal vez se lo estaba imaginando? Tal vez fuera la gratitud habitual de su hermana por su apoyo en momentos de necesidad, el cansancio de los últimos meses, la tensión constante. Todo ello podía afectar a la percepción de las situaciones más cotidianas. Manuel respiraba pausadamente a su lado. Catalina alargó la mano y le tocó el hombro. Él no se movió, fingiendo dormir. Él siempre había respondido a sus caricias, incluso dormido. Por la mañana, todo volvió a la normalidad. Rosario preparando el desayuno, Manuel leyendo las noticias en su teléfono, Catalina haciendo la maleta para ir al colegio. Pero ahora se fijaba en los detalles más pequeños, la forma en que su hermana se apoyaba en el respaldo de la silla de Manuel más cerca de lo necesario, la forma en que él se detenía en su figura cuando ella cogía una taza del estante superior. El sábado había sido sorprendentemente cálido. Catalina se levantó temprano para cenar en casa de Rosario. Manuel no estaba. Se había ido al amanecer para ayudar con la mudanza de su hermana. Había una nota en la mesa de la cocina. Volveré para la cena. Necesito inspeccionar el tejado. Catalina arrugó el papel y lo tiró a la papelera. En los últimos días se había sorprendido a sí misma con ataques de irritación que intentaba reprimir. La mañana transcurrió lentamente. Catalina limpiaba la casa, tratando de mantenerse ocupada con las tareas habituales. Ya se habían llevado las cosas de Rosario. El cuarto de huéspedes estaba vacío. Solo quedaba en los estantes el ligero olor de su perfume. A las 2:30, su hermana llamó. ¿Podrías comprar vino para la cena? Estoy completamente agobiada con la mudanza. Claro, contestó Catalina, notando cómo había cambiado la voz de su hermana en los últimos meses. Atrás habían quedado las notas lacrimógenas y había una entonación nueva y sonora. Y trae los limones. Estoy haciendo tu tarta favorita, añadió Rosario. La risa de Manuel se oía de fondo. Catalina se vistió y salió al pueblo. Las calles estaban abarrotadas. El sábado siempre reunía a la gente del centro de la pequeña ciudad. Pasó por delante de las tiendas, saludando a los conocidos, respondiendo a preguntas sobre su hermana. En la tienda de licores se pasó un buen rato eligiendo una botella, recordando qué tipo de vino prefería Manuel. Antes no había pensado en ello. Él bebía lo que ella compraba. Ahora le parecía importante. La casa de Rosario la recibió con un bullicio desconocido. El coche de Manuel estaba aparcado en la entrada, con herramientas de construcción por todas partes. Del tejado llegaba el ruido de un martillo. Rosario abrió la puerta, muy guapa, con un vestido nuevo hecho en casa, perfectamente peinado. Por fin, abrazó a su hermana. Manuel ya casi ha terminado con el tejado. ¿Te puedes creer que ha encontrado 3 goteras? No sé qué haría sin él. La casa olía a pan recién hecho y a pintura. Habían cambiado algunos muebles de sitio y había cuadros nuevos en las paredes. Catalina notó cómo había cambiado el interior. Todo rastro de la presencia del ex marido de Rosario había desaparecido. Voy a la cocina, dijo, cogiendo la bolsa de vino. ¿Necesitas ayuda con algo? No, lo haré yo sola.
Rosario le cogió la bolsa. Mejor sube a la azotea, a por Manuel. Que se tome un descanso, ya lleva 4 horas trabajando. Catalina subió la escalera. Manuel estaba sentado en el borde del tejado, secándose el sudor de la frente. Tenía la camiseta pegada a la espalda y las manos llenas de pequeños arañazos. ¿Cómo va todo?, preguntó, intentando sonar despreocupada. Casi terminado, sonrió. Rosario tiene razón. El techo estaba en un estado terrible. Rosario pide un descanso. La mesa ya estaba preparada para merendar en la cocina. Rosario estaba trasteando en la cocina, arreglándose el pelo de vez en cuando. Catalina notó que su hermana se agachaba, sacando una bandeja del horno, con la falda del vestido ligeramente levantada. «Toma, prueba esto». Rosario les puso delante un plato de bollos calientes. Una receta nueva. Manuel cogió un bollo, le dio un mordisco. ¡Excelente! ¿En serio? Rosario brilló. Le he añadido especias especiales, conociendo tus gustos. Catalina apretó los puños bajo la mesa. ¿Cómo conocía su hermana los gustos de su marido? ¿Cuándo habían llegado a estar tan unidos? Tras el descanso, Manuel volvió a la azotea. Catalina se ofreció a ayudar a su hermana a cocinar, aunque más que ayudar estorbaba. Sus pensamientos estaban muy lejos. «Pareces tensa», comentó Rosario mientras picaba verduras. «¿Te pasa algo?» «No, no pasa nada», Catalina sonrió tensa. «Solo cansada». A las 6, la mesa estaba puesta. Rosario encendió velas y puso música suave. Manuel bajó de la azotea, fue al baño a asearse. «Os estoy muy agradecida a los dos», dijo Rosario, dejando las copas en el suelo. «Especialmente a Manuel. Ha hecho tanto por mí». Catalina permaneció en silencio. Miraba a su hermana moverse por la cocina con seguridad, como si bailara. Cada gesto estaba perfeccionado, cada mirada meditada. Manuel regresó, limpio y peinado, vistiendo la camisa fresca que Rosario había preparado cuidadosamente con antelación. Catalina no recordaba que hubiera traído una muda de ropa. La cena comenzó de manera informal. Rosario habló de los planes para la casa, Manuel dio consejos sobre reparaciones. Catalina permaneció en silencio, mirándolos por encima de su copa de vino. «El canalón habrá que terminarlo mañana», dijo Manuel. «Estaré allí por la mañana». «¿Por qué no te quedas esta noche?», soltó Rosario. Se hizo una pausa. «Quiero decir que podéis quedaros los dos. Es demasiado tarde para volver». Catalina se levantó bruscamente. «No, gracias. Mañana tengo mucho trabajo». El camino a casa fue silencioso. Manuel iba concentrado en la carretera. Catalina miraba las casas que pasaban. Su mente se tambaleaba con fragmentos de frases, miradas, roces casuales. Por la noche permaneció mucho tiempo despierta, escuchando la respiración acompasada de su marido. Por la mañana su coche volvió a desaparecer de la entrada antes del amanecer. Sobre la mesa, la nota de siempre: a terminar el tejado. La semana siguiente se convirtió en una renovación interminable. Manuel salía temprano y volvía tarde, empapado del olor a pintura y polvo de la construcción. Catalina no preguntó qué estaba reparando exactamente. La lista de trabajos parecía crecer a diario. Rosario llamaba todas las noches para preguntar por el color de las paredes, la disposición de los muebles, el diseño de las cortinas. Catalina contestaba con una sola palabra, sintiendo que en su interior crecía una irritación ahogada. El viernes decidió pasar por casa de su hermana sin avisar. Aparcó el coche a la vuelta de la esquina y se acercó a la casa. De las ventanas abiertas salían risas. Rosario decía algo, Manuel contestaba en voz baja. Tras una noche en vela, Catalina tomó una decisión. Tenía que hablar con su hermana, directa y francamente. Ya no podía tolerar esa incertidumbre, esas miradas furtivas, esos roces casuales. La mañana estaba nublada.
Manuel ya se había ido a casa de Rosario y ahora estaba pintando las paredes del salón. Catalina bebía su café lentamente, ensayando para sí misma la conversación que se avecinaba. Eran las 9. Hoy era un día metódico en la escuela. El teléfono vibró. Un mensaje de su hermana. Compré un papel pintado precioso para el dormitorio. ¿Quieres verlo? Catalina no contestó. Se recompuso y subió al coche. El trayecto hasta la casa de su hermana nunca le había parecido tan largo. Rosario abrió la puerta, levantando las cejas sorprendida. «No me dijiste que venías». La casa olía a pintura fresca y café. Manuel estaba trabajando en el piso de arriba, de donde llegaba el ruido de los muebles al ser movidos. «Tenemos que hablar», dijo Catalina, entrando en la cocina. «En privado». Rosario se sentó frente a ella, apoyando las manos en la mesa. Ya no llevaba alianza en el dedo anular, pero aún quedaba un rastro de ella, una raya blanca sobre su piel bronceada. «¿Qué pasa entre Manuel y tú?», dijo Catalina en voz baja, mirando a su hermana directamente a los ojos. Rosario se estremeció, pero se recompuso rápidamente. «¿De qué estás hablando?». «Lo entiendes perfectamente. Esas miradas, los toques, el café especial por la mañana, los vestidos nuevos, el perfume, el estilismo, todo es por él, ¿no?». «Katy, estás exagerando». Rosario se arregló el pelo nerviosamente. «Solo intento empezar una nueva vida. Después del divorcio». «No me mientas». Catalina apretó los puños bajo la mesa. «He visto cómo le miras, cómo coqueteas, cómo encuentras motivos para tocarle». Algo cayó en el piso de arriba. Se oyeron pasos. Rosario lanzó una mirada preocupada a las escaleras. «Le agradezco su ayuda», dijo, bajando la voz. «Y también le estoy agradecida a usted. Ambos me apoyaron en el momento que lo necesitaba». «¿Gratitud? ¿Así es como lo llaman ahora?». Rosario se levantó y se acercó a la ventana. Sus hombros se tensaron. «Estás siendo injusto. Yo nunca me permitiría». «¿Qué es exactamente lo que no te permitirías?». Catalina también se levantó. «¿Enamorarme de mi marido o simplemente acostarme con él por aburrimiento?». «Basta». Rosario se giró bruscamente. «Tú misma no sabes lo que estás diciendo. Soy tu hermana. Nunca te haría daño». «¿De verdad?». Catalina sonrió amargamente. «Entonces, ¿por qué todos estos trajes nuevos? ¿Por qué estas interminables peticiones de ayuda? ¿Por qué memorizas sus hábitos? ¿Cocinas sus comidas favoritas?». Los pasos en las escaleras se apagaron. Manuel escuchaba claramente la conversación. «Solo intento ser educada». Rosario se frotó el borde de la blusa. «¿Hace tanto por mí? ¿Cortés?». Catalina negó con la cabeza. «La cortesía no requiere vestidos ajustados y miradas especiales. No estoy ciega, Rosario». «Lo has entendido todo mal», apareció una nota suplicante en la voz de su hermana. «Te juro que no hay nada entre nosotras». «Todavía no», Catalina se acercó más. «Pero tú quieres que sea así, ¿no? ¿Quieres quitarme lo que es mío? Como cuando era niña. ¿Recuerdas que me quitabas mis juguetes, mis vestidos, mis amigos?». Rosario palideció. «Eso no es justo. Éramos niñas. Y ahora somos adultos, y quieres otra vez lo que es mío». Un paso crujió en la escalera. Las dos hermanas callaron, escuchando. Los pasos retrocedieron. Manuel volvió al trabajo. «Te quiero, Katy», dijo Rosario en voz baja. «Eres mi única hermana, la única persona cercana que me queda después del divorcio». «Entonces basta». Catalina se hundió cansada en una silla. «Deja de coquetear con él. Deja de buscar motivos para quedar con él. Deja de destruir a mi familia». «No estoy arruinando», empezó Rosario, pero Catalina la interrumpió. «Sí lo haces. Con cada mirada, con cada gesto, con cada palabra, estás creando una grieta entre nosotras cada vez más ancha». Rosario se arrodilló frente a su hermana, tomando sus manos entre las suyas. «Lo siento.
No pretendía... Es que... Después de todo lo que pasó con Alberto, estaba tan falta de calor, de atención. ¿Y decidiste encontrar ese calor en mi marido? Catalina le soltó las manos. Sabes que eso está mal. Lo sé, susurró Rosario. Te prometo que no lo volveré a hacer. Encontraré a otro artesano que lo repare. Y tal vez debería irme por un tiempo, visitar a mi tía en la capital. Catalina negó con la cabeza. No hay necesidad de huir, solo mantén las distancias. Con él. Se levantó y se dirigió a la salida. En la puerta se dio la vuelta. Te quiero, Ros, pero si sigues... No seguiré, dijo Rosario rápidamente. Te lo juro. Catalina salió de la casa y entró en el coche. Le temblaron las manos al poner la llave en el contacto. Por el retrovisor vio a Rosario de pie junto a la ventanilla, con las palmas de las manos pegadas al cristal. Por la noche, cuando Manuel llegó a casa, Catalina fingió estar ocupada revisando cuadernos. Se duchó, cenó solo y se retiró a su dormitorio. Ni una palabra sobre la conversación que debió oír. Por la noche, despierta, Catalina pensaba si se podía confiar en las promesas de su hermana. Rosario siempre había sido emocional, impulsiva. Ahora podía estar realmente arrepentida. Pero ¿qué pasaría mañana? ¿Pasado mañana? A su lado, Manuel dormía de espaldas. Era como si hubiera crecido un muro invisible entre ellos, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Catalina no recordaba la última vez que la había abrazado antes de acostarse, cuando le había dicho que la quería, cuando la había mirado como ahora miraba a Rosario. Había pasado una semana desde la conversación con Rosario. A primera vista todo había vuelto a la normalidad. Manuel se había ido a trabajar, Catalina se ocupaba de las tareas escolares. Rosario ya no la llamaba por las mañanas ni la invitaba a cenar. Ese día Catalina terminó sus clases antes de lo habitual. En la sala de profesores oyó hablar a sus compañeras, que comentaban que habían visto a Manuel en la ferretería eligiendo pintura para las paredes. Así que seguía ayudando a Rosario con las reformas. El corazón le dio un vuelco al presentir problemas. Catalina recogió sus cosas y subió al coche. Eran las 2 de la tarde. Normalmente a esa hora Manuel estaba en el trabajo, pero algo le dijo que pasara por casa de su hermana. La carretera serpenteaba entre las colinas. Pesadas nubes cubrían el cielo y prometían lluvia. Catalina aparcó en la esquina de la casa de Rosario, desde donde podía ver las ventanas del dormitorio del segundo piso. El coche de Manuel estaba aparcado en la puerta. Catalina salió del suyo despacio y cerró la puerta con cuidado. Las luces de la casa estaban encendidas, a pesar de la claridad del día. Se acercó sigilosamente a la ventana del salón. No había nadie dentro, solo botes de pintura y herramientas en el suelo. Catalina dio la vuelta a la casa. La puerta trasera estaba entreabierta, ni siquiera se habían molestado en cerrarla. Se oían voces apagadas en el interior de la casa. Sus pies la llevaron escaleras arriba. Cada escalón parecía crujir ensordecedoramente, pero las voces continuaban. Catalina se detuvo en el último escalón, agarrada a la barandilla. La puerta del dormitorio de Rosario estaba abierta. La luz del sol entraba por las cortinas sueltas y caía sobre la cama. En la misma cama donde su hermana y su marido habían dormido no hacía mucho, Manuel y Rosario estaban sentados. Se besaban. La mano de Manuel estaba en la cintura de Rosario, con los dedos enredados en los pliegues de su vestido. Rosario se apretaba contra él con la cabeza inclinada hacia atrás. La camisa de trabajo de Manuel yacía en el suelo, manchada de pintura. Catalina se quedó paralizada, incapaz de moverse. Era como si el tiempo se hubiera detenido, estirado hasta el infinito. Vio la luz del sol jugando con el pelo de su hermana, los dedos de Manuel deslizándose por su espalda, sus labios besándose. De repente sonó el teléfono, agudo, estridente. Catalina se sobresaltó y lo buscó en el bolsillo.
El nombre del director parpadeó en la pantalla. El sonido rompió el encanto del momento. Rosario y Manuel se apartaron el uno del otro. Catalina ya corría escaleras abajo, saltando los escalones. Detrás de ella llegó la voz preocupada de Rosario. ¿Quién es? Catalina saltó por la puerta trasera, corriendo hacia su coche. Le temblaban tanto las manos que no pudo meter la llave en la cerradura enseguida. El teléfono seguía sonando. Finalmente, el motor arrancó. Catalina pisó el acelerador y salió a la carretera. Por el retrovisor, vio a Rosario salir corriendo de casa, despeinada y con un vestido hecho jirones. La lluvia golpeaba el parabrisas. Catalina condujo el coche lo más rápido que pudo. Sus pensamientos eran confusos, sus ojos estaban llenos de imágenes de Manuel y Rosario en la cama, la luz del sol, el pelo de su hermana esparcido por la almohada. Se detuvo a las afueras del parque de la ciudad. Apagó el motor y apoyó la cabeza en el volante. El teléfono había dejado de sonar hacía tiempo, pero ni siquiera había comprobado la llamada perdida del director. Catalina permaneció inmóvil, tratando de unir los fragmentos de realidad en un todo coherente. Su marido y su hermana, su Manuel y su Rosario. Las dos personas más cercanas la habían traicionado. Le vinieron a la mente todas las señales que había notado en las últimas semanas. Miradas especiales, caricias casuales, largas conversaciones en la cocina. Lo había visto todo y no quería creerlo. Se convenció a sí misma de que estaba exagerando, de que solo era un flirteo inofensivo. La lluvia amainó poco a poco. Catalina encendió el motor. Tenía que volver al colegio para explicárselo al director. Luego a casa, recoger sus cosas, exigir explicaciones, montar un escándalo. No. Decidió callarse. Que pensaran que no había visto nada. Que siguieran con sus reuniones secretas, su sórdido asunto. Tendría tiempo para pensarlo, para decidir qué hacer. Catalina regresó a casa a altas horas de la noche. Manuel la esperaba en el salón, ansioso, culpable. ¿Dónde estabas? He llamado al colegio, no has ido a las últimas clases. Me dolía la cabeza, mintió al pasar. Fui a por medicinas y luego di un paseo por el parque. ¿Bajo la lluvia? Se podía oír la duda en su voz. Sí, bajo la lluvia. A veces ayuda. Subió al dormitorio y cerró la puerta. Sacando una toalla limpia del armario, se dirigió a la ducha. De pie bajo los chorros de agua caliente, Catalina trató de lavar ese día, esos recuerdos, ese dolor. Manuel no intentó entrar en el dormitorio. Ella lo oía en el sofá del salón, encendiendo la televisión, cuyo sonido llegaba amortiguado a través de las paredes. Durante la noche, Catalina no pegó ojo. Se quedó mirando al techo, repasando los acontecimientos de los últimos meses. Cómo había aparecido Rosario en su casa, rota, infeliz, necesitada de apoyo. Cómo había florecido gradualmente, volviéndose la misma, no diferente, más femenina, más seductora. ¿Y Manuel? ¿Cuándo empezó a mirar a su cuñada con otros ojos? ¿Cuándo una simple preocupación se convirtió en algo más? Quizá la noche en que Rosario le preparó por primera vez su café preferido, o durante las interminables horas de reformas, solo en una casa vacía. El teléfono de la mesilla seguía vibrando con mensajes. Catalina no los leyó. Sabía lo que encontraría allí. Excusas, peticiones de perdón, intentos de explicar lo inexplicable. Por la mañana se levantó temprano. Se preparó para ir al colegio. Manuel seguía dormido en el sofá. En la mesa de la cocina había una nota suya. Siento preocuparte, te quiero. Catalina arrugó el papel y lo tiró a la papelera. Su ONB ya no significaba nada. Todas aquellas palabras se convirtieron en polvo. Se disiparon como el humo en cuanto lo vio con Rosario. Los días siguientes se convirtieron en una tortura interminable para Catalina. Realizaba mecánicamente las acciones habituales. Se levantaba con el despertador, preparaba el desayuno, revisaba los cuadernos, hacía los deberes. Por fuera todo parecía normal,
pero por dentro estaba como petrificada. Aquella mañana se despertó con el sonido de un mensaje entrante. El teléfono de Manuel brillaba en la mesilla de noche. Catalina entrecerró los ojos. Un mensaje de Rosario. «Tenemos que hablar. Es importante». Manuel se levantó, cogiendo apresuradamente el teléfono. Sus dedos teclearon rápidamente una respuesta que Catalina ya no pudo leer. «Tengo que pasar por el almacén», dijo, vistiéndose apresuradamente. «Hay un problema con el suministro de materiales». Catalina asintió en silencio, viéndole atarse los cordones de las botas de trabajo. Antes le habría dado un beso de despedida. Ahora solo se volvió hacia la ventana. En el colegio apenas podía concentrarse en clase. Los alumnos se dieron cuenta de su despiste. Incluso Pablo, normalmente indiferente, le preguntó si todo iba bien. «Sí, solo un poco de migraña», mintió ella frotándose las sienes. En el gran descanso, su madre llamó. Catalina se quedó mirando la pantalla del teléfono unos segundos antes de contestar. «Hija», la voz de Estela sonaba feliz. «¿No has olvidado que este fin de semana es mi cumpleaños? Tu padre y yo os esperamos a ti y a Manuel para una cena familiar». Catalina se tapó los ojos. Realmente lo había olvidado. «Por supuesto, mamá, iremos». «También he invitado a Rosario», continuó Estela. «Ella necesita tanto el apoyo de su familia en este momento. Después del divorcio...» «Sí, mamá», interrumpió Catalina. «Lo siento, ya empieza mi clase». Dejó la llamada. Apretó el teléfono en la mano. Cena familiar. Todos juntos en la misma mesa. Ella, Manuel, Rosario. Como si no hubiera pasado nada. Como si no los hubiera visto juntos en aquel dormitorio. El día se hizo interminable. Después de clase, Catalina permaneció sentada en su pupitre del aula vacía durante largo rato, cambiando cuadernos sin pensar. No quería volver a casa. Allí la esperaban el fingimiento y la mentira. Volvió a sonar el teléfono. No reconocía el número. Catalina contestó sin muchas ganas. «¿Catalina? Soy Marianela». La voz de una amiga que trabajaba en el hospital local sonaba preocupada. «Tenemos que vernos. Hoy mismo. Es sobre tu hermana». Se le encogió el corazón. ¿De verdad le había pasado algo a Rosario? ¿Qué ha pasado? Por teléfono no. Marianela podía oír la tensión en su voz. «¿Nos vemos en el café afuera del hospital en una hora?» Catalina aceptó. Empacando sus cosas, le envió un mensaje a Manuel diciendo que llegaría tarde a la escuela. Él respondió casi de inmediato. «Está bien, amor. Yo también llegaré tarde al trabajo». En el aparcamiento de la cafetería vio el coche de Rosario. Su hermana salía del hospital, apresurada y nerviosa. Catalina se agachó en el asiento del conductor y esperó a que su hermana se marchara. Marianela la esperaba en una mesa al fondo de la sala. Tenía delante una taza de café frío y algunos papeles. «Siento interrumpir», comenzó cuando Catalina se sentó frente a ella. «Pero pensé que debías saberlo». Sacó un documento de la carpeta, un certificado médico. «Tu hermana ha venido hoy. Me pidió un certificado de embarazo. Por dinero». Catalina sintió un escalofrío en el interior. «¿Embarazo?» «Sí, pero es mentira». Marianela bajó la voz. «He visto sus análisis. No está embarazada. Ofreció un soborno para conseguir un documento falso». Catalina se quedó mirando el certificado, incapaz de creer lo que veían sus ojos. Los sellos, las firmas de los médicos, todo parecía oficial. ¿Por qué haría eso? Marianela guardó silencio, dejando que su amiga sacara sus propias conclusiones. Y Catalina se dio cuenta. Rosario estaba preparando una trampa. Un embarazo de Manuel sería la manera perfecta de atarlo a ella, de destruir el matrimonio de su hermana. Hice una copia. Marianela le tendió otra hoja. Ella tiene el original. No sé qué hará con esta información, pero... Gracias, interrumpió Catalina, guardando el documento en su bolso. Hiciste bien en decírmelo. Llegó tarde a casa. Manuel ya dormía, o fingía dormir.
En la mesa de la cocina había una cena fría y una nota. Caliéntala si tienes hambre. Besos. Catalina tiró la comida a la basura. No tenía ganas de comer. Subió al dormitorio y sacó una copia del certificado. En su cabeza se agolpaban retazos de pensamientos: la cena familiar en casa de sus padres, el falso embarazo, la traición de su hermana. De repente, todo encajó. Rosario había planeado anunciar su baile en una cena familiar delante de sus padres, cuando Catalina no pudiera montar un escándalo. El plan perfecto. Su teléfono vibró. Un mensaje de su hermana. Te espero el sábado en casa de mis padres. Tenemos mucho que hablar. Catalina borró el mensaje sin responder. Tenía 3 días hasta la cena familiar. 3 días para decidir qué hacer con esa información. En el baño, miró largamente su reflejo en el espejo. Un rostro cansado, ojeras, una nueva arruga entre las cejas. Meses de fingimiento y dolor habían dejado huella. Manuel se removió en sueños, murmuró algo. Catalina escuchó. Le pareció que decía el nombre de Rosario. Se acostó, procurando no tocar a su marido. Las palabras de su madre se agolparon en su mente. Ahora necesita el apoyo de su familia. Si Estela supiera cómo agradecía su hija menor ese apoyo a su familia. La mañana comenzó como siempre, con una nota de Manuel diciendo que se había ido temprano. Catalina sabía a dónde había ido: a casa de Rosario a discutir su plan, a preparar la actuación del sábado. Estaba más despistada que de costumbre en el trabajo. Había confundido 2 veces los temas de clase. Se había olvidado de revisar los deberes. Sus compañeros la miraban preocupados, pero nadie se atrevía a preguntarle qué le pasaba. Por la noche, su padre llamó para aclarar la hora de la cena del sábado. «Ven a las 6», le dijo. «Mamá está cocinando tu asado favorito». «De acuerdo, papá». Catalina apretó el teléfono. «Allí estaremos». «Está bien, Rosario». Sonaba extraña cuando llamó esta mañana. «No lo sé, papá. No hemos estado muy en contacto últimamente». Ramón se quedó callado. «Tienes que apoyar a tu hermana, Katy. Ha sufrido mucho desde el divorcio». Catalina cerró los ojos, conteniendo las lágrimas. Si él supiera lo consolada que había estado Rosario después del divorcio. Si supiera el dolor que le había causado a su hermana mayor. Después de su conversación con Marianela, Catalina no encontraba dónde estar. La copia del certificado le quemaba el bolso como un carbón al rojo vivo. Releyó el documento una y otra vez, estudiando cada firma, cada sello. El jueves por la mañana, Marianela volvió a llamar. «Vino otra vez», dijo su amiga en lugar de saludarla. Exigió más documentos, análisis, un informe del ginecólogo. Ofreció más dinero. Catalina se sentó en su pupitre del aula vacía. Faltaba 1 hora para que empezaran las clases. «¿Y qué dijiste?» «Me negué, por supuesto. Dijo que era un delito». Marianela guardó silencio. Se puso furiosa. Gritó que buscaría otra clínica, otros médicos. «Gracias por decírmelo». «Katy». La voz de su amiga se suavizó. «¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué necesita esos documentos?» Catalina no contestó. Colgó el teléfono y dejó caer la cabeza sobre las manos. Al otro lado de la ventana empezaba un nuevo día de colegio. Los alumnos se reunían en el patio, risas, voces sonoras. Apenas podía concentrarse en la primera clase. Pablo, al darse cuenta de su estado, se ofreció a ayudarla a repartir los libros de deberes por primera vez en el trimestre. «Señora Urquiza», le dijo después de clase, «quizá debería tomarse el día libre. Parece muy cansada». Catalina sonrió con fuerza. «Está bien, Pablo. Gracias por preocuparte». Pilló a Manuel en casa. Había vuelto inesperadamente del trabajo antes de lo habitual. Estaba sentado en la cocina tecleando algo rápidamente en su teléfono. «¿Llegas pronto?», le dijo, dejando el bolso en una silla. «Sí, hay un problema eléctrico en el trabajo. Han despedido a todo el mundo».
Se metió el teléfono en el bolsillo. ¿Cómo te va el día? Bien. Empezó a ordenar su bolso, fingiendo buscar algo. Una copia del certificado estaba en el bolsillo interior, bien guardada. ¿No te habrás olvidado del sábado?, preguntó Manuel. La cena en casa de tus padres. No, no me he olvidado. ¿Le compramos algún regalo a mamá? He visto una tienda nueva en el centro. Ya lo hice, le cortó Catalina. Un juego de porcelana que ella quería desde hace mucho tiempo. Manuel asintió y volvió a sacar el móvil. La pantalla parpadeó. Un mensaje de Rosario. Se dio la vuelta apresuradamente, pero Catalina tuvo tiempo de darse cuenta. Por la noche, llamó a Marianela. Necesito otra copia, le dijo, de todos los documentos, y una lista de los médicos a los que fue Rosario. ¿Por qué? Por si acaso. Marianela guardó silencio un momento. Vuelve mañana a la hora de comer. Lo tendré todo preparado. Por la noche, Catalina se quedó despierta, escuchando la respiración de su marido. Manuel daba vueltas en la cama, miraba el teléfono. Ella veía el brillo de la pantalla en el techo. ¿Se mensajeaba con Rosario? ¿Hablando del plan para el sábado? Por la mañana se dirigió al hospital. Marianela la esperaba en su despacho, encorvada, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño. «Toma», le tendió un sobre. «Todo está aquí. Copias de certificados, declaraciones, resultados de pruebas y una lista de los médicos que la rechazaron». Catalina abrió el sobre. Los documentos estaban ordenados por fecha. Primera solicitud, visitas repetidas, intentos de soborno. Fue a 3 clínicas distintas, continuó Marianela. En todas la rechazaron, pero no para, Katy. Está obsesionada con la idea. Lo sé. ¿Qué vas a hacer? Catalina volvió a doblar los papeles en el sobre. Ya verás. Pasó por el banco de camino a casa, hizo copias de todos los documentos y los legalizó. Guardó un juego en una caja de seguridad y escondió el otro en casa, en un viejo joyero que Manuel nunca había abierto. Por la noche, Rosario llamó. «No has contestado a los mensajes», oyó que le reprochaba a su hermana. «He estado ocupada. Mañana es la cena en casa de mis padres. Vendrás, ¿verdad?» «Por supuesto». Tengo que anunciar algo importante». Rosario bajó la voz. «Algo que cambiará nuestras vidas». Catalina agarró el teléfono con más fuerza. «Seguro que sí». «¿Estás bien? Tu voz suena extraña». «Estoy bien, Ros. Hasta mañana». Colgó el teléfono y se acercó a la ventana. Afuera empezaba a llover. Nubes densas bajaban de las montañas anunciando una tormenta. Mañana todo cambiaría. Mañana pondría fin a esta farsa. Manuel volvió tarde, oliendo al perfume de Rosario. Ni siquiera trató de disimularlo, o creía que ella no se daría cuenta. «Me he retrasado en el trabajo», dijo entrando en el baño. Problemas con los proveedores. Catalina permaneció en silencio. Sacó del armario su vestido para la cena de mañana por la noche, azul oscuro, austero, apropiado para lo que iba a hacer. La mañana del sábado comenzó con ajetreo. Manuel estaba inusualmente callado, evitando hacer contacto visual con ella. Catalina hacía las maletas en silencio, revisando los papeles de su bolso, envolviendo un regalo para su madre. «¿Tomamos un taxi?», sugirió Manuel. «Quiero beber vino en la cena». «No, cogeremos mi coche. Yo conduzco». No discutió. Todo el camino hasta casa de sus padres permaneció en silencio, mirando por la ventanilla. El teléfono de su bolsillo vibraba con mensajes, pero no lo cogió. La casa de sus padres estaba iluminada por todas las ventanas. El coche de Rosario ya estaba aparcado en la entrada. Había llegado antes que nadie, por supuesto, preparando el escenario para su actuación. Estela les recibió en la puerta, arreglada, feliz, desprevenida. Abrazó a su hija, besó a su yerno. La casa olía a asado y a pan recién horneado. Rosario estaba sentada en el salón, hablando con su padre. Llevaba un vestido nuevo, color crema, que realzaba su figura. Cuando vio a su hermana,
Se levantó e intentó abrazarla. Catalina se apartó, fingiendo ajustarse la falda. «Todos reunidos», anunció Estela alegremente. «Venid a la mesa. He preparado tanto». Catalina se sentó frente a su hermana. Manuel se acomodó a su lado, frotando nerviosamente su servilleta. Rosario no apartaba los ojos del sobre que yacía junto a su plato. La cena había comenzado. Estela servía la sopa, Ramón abría el vino. Una velada familiar normal si no fuera por la tensión que flotaba en el ambiente. La cena comenzó con la tradicional oración. Estela había insistido en ello, aunque nadie en la familia era especialmente religioso. Catalina miraba furtivamente a su hermana. Rosario estaba sentada con los ojos bajos y los dedos rozando nerviosamente el borde del mantel. «Prueba la sopa». Estela sirvió el humeante brebaje en los platos. «He añadido algunas especias nuevas». Ramón fue el primero en servir con su cuchara. «Excelente, querida, como siempre». Manuel apenas tocó su comida. Se sentó tenso, lanzando de vez en cuando rápidas miradas a su mujer y a su cuñada. Catalina removía lentamente la sopa, sintiendo que cada minuto acercaba el inevitable desenlace. «¿Cómo va la escuela, hija?», preguntó Estela, tratando de calmar el ambiente extrañamente tenso. «Bien», Catalina dejó la cuchara a un lado, preparando los exámenes parciales. «¿Y tú, Rosario, cómo van tus clases de floristería?». Rosario se estremeció, como si despertara de un profundo ensueño. «Bien, mamá, muy interesantes». «Quizá podrías abrir tu propia tienda», sugirió Ramón. «Tengo un conocido que alquila un local en el centro». «Tengo otros planes», interrumpió Rosario. Su mano alcanzó el sobre, pero se detuvo a medio camino. Estela empezó a recoger los platos de sopa. «Ahora serviré el asado. Manuel, ayúdame por favor». Manuel se levantó precipitadamente, casi derribando una silla. Los platos traquetearon en la cocina y se oyeron conversaciones apagadas. «Estás muy guapa, Ros», dijo de pronto Catalina mirando a su hermana a los ojos. «¿Vestido nuevo?». Rosario se tensó. «Sí, me lo compré el otro día». «El color crema te sienta muy bien, tan inocente». Su hermana palideció, apretó los dedos en el borde de la mesa. Estela y Manuel volvieron, llevando una fuente de asado. El olor a carne y especias llenó la habitación. «Come, come», se quejó Estela. «Se va a enfriar». Catalina vio temblar las manos de su hermana mientras intentaba cortar la carne. Manuel estaba sentado mirando su plato como si allí estuvieran escritas las respuestas a todas las preguntas del universo. «Tengo que anunciar algo», dijo de repente Rosario. Le temblaba la voz. Estela se animó. «Por supuesto, cariño. ¿Algo bueno?». Rosario se levantó con un sobre en las manos. «Yo...». «Espera». Catalina también se levantó. «Antes de que digas nada, yo también tengo algo que anunciar». Ramón frunció el ceño. «¿Qué pasa?». «Lo que pasa». Catalina mantuvo la mirada fija en su hermana. «Es que tu hija menor se acuesta con mi marido». El tintineo de un tenedor al caer rompió el silencio sepulcral. Estela se llevó la mano a la boca y Ramón se quedó inmóvil con el cuchillo sobre el plato. «¿Qué estás diciendo?», susurró la madre. «La verdad, mamá, los vi juntos, en el dormitorio de Rosario, durante otra reforma». Manuel dio un respingo. «Katy, cállate», Catalina le interrumpió. «No tienes derecho a hablar». Rosario se puso blanca como la tiza. «Te has equivocado». «¿Mal?». Catalina sonrió amargamente. «¿En qué me he equivocado exactamente? ¿Cómo has estado flirteando con él todos estos meses? ¿Cómo le preparabas un café especial por las mañanas? ¿Cómo te inventabas excusas para quedar con él?». «Hija», intentó levantarse Ramón, pero sus piernas no le obedecían. «Son acusaciones muy graves». «Lo sé, papá. Por eso me he callado tanto tiempo. Pero ahora...». Se volvió hacia su hermana.
Ahora vas a anunciar tu embarazo, ¿no? Rosario dejó caer el sobre. Los papeles se esparcieron por el suelo. Sí, mamá, papá. La voz de Rosario se volvió histérica. Estoy embarazada. Y el bebé es de Manuel. Nos queremos, chilló Estela, acomodándose en su silla. Ramón soltó. Manuel, ¿es verdad? Manuel se levantó con la cabeza gacha. ¿Yo? Él me ama, gritó Rosario. Y yo le quiero a él. No queríamos hacer daño, pero... Mentira, dijo Catalina con calma. Todo es mentira. Y el embarazo también. Sacó del bolso los documentos que había recibido de Marianela. Aquí está la prueba. Mi hermana intentó comprar un certificado de embarazo falso. Recorrió 3 clínicas. Ofreció sobornos a los médicos. Rosario se abalanzó sobre su hermana, intentando arrebatarle los papeles. No tienes derecho. Sí lo tengo. Destruiste a mi familia y ahora quieres engañar a mi marido. Ramón se levantó lentamente. Dame esos papeles. Leyó durante largo rato con las manos temblorosas. Estela lloró en silencio, cubriéndose la cara con las manos. ¿Cómo has podido?, pronunció finalmente el padre, mirando a su hija menor. Así no es como te hemos criado. Rosario se desplomó en una silla, rompiendo a llorar. Le quiero. ¿Lo entiendes? Le quiero. Es el único que me apoyó después de mi divorcio. ¿Te apoyó? Catalina se rió. Me traicionó. Traicionó nuestro matrimonio. ¿Y tú? Traicionaste a tu hermana. Manuel dio un paso hacia Rosario. Ros, no te atrevas a acercarte a ella. Retumbó la voz de Ramón. Fuera de mi casa, los dos. Rosario se levantó de un salto. Papá, por favor. Fuera. Estela levantó una cara llorosa. ¿Cómo has podido hacerle esto a tu hermana? ¿Después de todo lo que ha hecho por ti? Rosario salió corriendo de la habitación, dando un portazo. Manuel se dirigió lentamente hacia la salida. Catalina se detuvo en la puerta. Ia, vete. Ni siquiera se volvió hacia él. Vete de una vez. Cuando la puerta se cerró por segunda vez, un pesado silencio flotaba en el comedor. Estela seguía llorando en silencio. Ramón estaba de pie junto a la ventana, apretando los puños. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó finalmente el padre. Quería estar seguro, para reunir pruebas, y... Catalina se hundió cansada en una silla. Y no quería hacerte daño. Estela se acercó a su hija y la abrazó. Mi pobre niña, ¿cómo demonios te lo has callado? Al otro lado de la ventana se oía el ruido de coches que se marchaban. 2. Así que se marcharon por separado. Catalina cerró los ojos, sintiendo que la tensión de los últimos meses la abandonaba. Puedes venir a casa, dijo su madre. Ven a vivir con nosotros hasta que todo esté... No, Catalina negó con la cabeza. Puedo arreglármela sola. La cena festiva quedó olvidada. Estela recogía mecánicamente de la mesa, Ramón seguía de pie junto a la ventana. Catalina miró el asado sin tocar, el vino sin terminar, los papeles del sobre de Rosario esparcidos por el suelo. Su propio sobre estaba sobre la mesa, una prueba irrefutable de la traición de su hermana. No solo traición, sino intento de engaño, manipulación, mentiras. Después de cenar, Catalina permaneció sentada en casa de sus padres durante largo rato. Estela se afanaba a su alrededor, tratando de darle de comer un asado frío, pero ella no conseguía tragar ni un bocado. Ramón fumaba en silencio en la galería, su tercer cigarrillo seguido, a pesar de que los médicos le habían prohibido fumar hacía 5 años. ¿Por qué no te acuestas?, preguntó su madre por 10ª vez, acomodando los cojines del sofá. Te haré una cama en tu antigua habitación. No, mamá, Catalina negó con la cabeza. Necesito ir a casa. Pero allí, esta es mi casa, no me voy a esconder. Todavía había papeles esparcidos por la mesa, certificados, declaraciones, resultados de pruebas.
Estela no podía mirarlos, desviaba la mirada cada vez que pasaba. El teléfono de Catalina no paraba de sonar. Llamadas, mensajes, de Manuel, de Rosario, incluso de Marianela. No contestaba, solo miraba la pantalla parpadear. A las 10 de la noche, una vecina llamó. Señora Urquiza, su marido, está sentado en el porche de su casa, desde hace 2 horas. Gracias por avisarme. Ramón volvió del porche, oliendo a tabaco y al frío de la noche. Yo te llevo. No hace falta, papá. Lo haré yo mismo. Ni hablar. Durante todo el trayecto permanecieron en silencio. Ramón agarraba con fuerza el volante, los nudillos se le ponían blancos. Catalina miró por la ventanilla las casas que pasaban. Algunas aún tenían las luces encendidas, la gente hacía su vida normal, ajena a los dramas que se desarrollaban en el barrio. Manuel estaba sentado en el porche. Cuando vio llegar el coche de su padre, se levantó y se puso una camisa arrugada. «Quiero hablar», dijo mientras Catalina salía del coche. Ramón se bajó también, poniéndose al lado de su hija. «Será mejor que te vayas». «Por favor», Manuel sonaba desesperado en su voz. 10 minutos. Tengo que explicarte. ¿Qué quieres explicar exactamente? Catalina le miró a los ojos por primera vez en toda la noche. ¿Cómo te acostaste con mi hermana? ¿Cómo planeaste tu vida con ella? ¿O cómo ibas a hacer el numerito del falso embarazo? No sabía lo del certificado, dijo Manuel rápidamente. Te juro que fue idea suya. Me he enterado esta noche, antes de cenar. ¿Y qué hiciste cuando te enteraste? ¿Decírmelo? ¿Detenerla? No, ibas a participar en este engaño. Ramón se adelantó. Fuera, inmediatamente. Katy, por favor. Manuel extendió la mano. No te atrevas a llamarme así, le tembló la voz. Has perdido ese derecho. De la calle llegaban voces apagadas, vecinos que observaban la escena desde detrás de las cortinas. Mañana todo el pueblo bulliría de cotilleos. Te quiero, susurró Manuel. ¿Te quiero? Catalina sonrió amargamente. Tanto te amo que te acostaste con mi hermana, en su casa, en su cama. Manuel se puso pálido. ¿Lo has visto? Sí, lo vi. Y guardé silencio, reuniendo pruebas de tus mentiras. Me despertaba a tu lado cada día sabiendo que me habías traicionado. Estoy confundido. Se pasó una mano por la cara. Después del divorcio, Rosario era tan desgraciada. Yo quería ayudar, apoyar, y entonces decidiste que la mejor manera de apoyarla era acostarte con ella. Ramón dio un paso hacia su yerno. Lárgate antes de que olvide que tengo 60 años. Manuel retrocedió. Voy a por mis cosas. Mañana, le cortó Catalina. Cuando no esté en casa, y no te atrevas a acercarte a casa de mis padres. Pasó junto a él y abrió la puerta. Le temblaban tanto las manos que la llave no entró inmediatamente en la cerradura. Yo me quedo, dijo Ramón, entrando tras su hija. No, papá, vete tú a casa, mamá está preocupada. Pero, por favor. Ramón la rodeó con los brazos, le besó la frente. Llámame si necesitas algo, cuando quieras. Mientras el coche de su padre desaparecía al doblar la esquina, Catalina recorrió lentamente la casa. Había señales de la presencia de Manuel por todas partes. Su chaqueta en el perchero, la taza de café medio borracha en la mesa de la cocina, el periódico de la mañana con sus notas. El dormitorio olía a su colonia. Catalina abrió la ventana, dejando entrar el aire fresco de la noche. Se sentó en el borde de la cama donde su marido había dormido antes por la mañana. El teléfono volvió a vibrar, esta vez un mensaje de Rosario. Lo siento, no quería que las cosas acabaran así. Catalina borró el mensaje sin responder, luego otro y otro. Finalmente apagó el teléfono. La casa estaba inusualmente silenciosa. Todos los sonidos resonaban. El tic-tac del reloj en la pared,
el susurro de las hojas al otro lado de la ventana, el crujido de las tablas del suelo al pisarlas. Bajó a la cocina y se sirvió agua. En la nevera aún había una foto de ellos juntos, sonrientes y felices. Catalina la quitó y la guardó en el cajón del escritorio. El timbre sonó, haciéndola estremecer. Marianela estaba en el umbral, emocionada, con un paquete en las manos. «Pensé que no deberías estar sola», dijo, entrando en la casa. «Y he traído vino». Estuvieron sentados en la cocina hasta bien entrada la noche. Marianela no hacía preguntas, solo estaba allí para ellos, llenando vasos cuando estaban vacíos, sosteniendo su mano cuando Catalina finalmente se dejó llorar. «¿Sabes?», dijo Marianela hacia la mañana, «eres la persona más fuerte que conozco». Catalina negó con la cabeza. «No me siento fuerte». «Pero lo eres. Sobreviviste a la traición de las dos personas más cercanas a ti. No te derrumbaste, no te hundiste a su nivel». Empezaba a amanecer fuera de la ventana. El nuevo día prometía ser claro. Los primeros rayos de sol ya coloreaban el cielo de un suave rosa. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Marianela. «Vivir», respondió Catalina con sencillez. «Enseñar a los niños, levantarme por las mañanas, todas las cosas que hacía antes». ¿Y Rosario? ¿Manuel? Ellos tomaron sus decisiones. Ahora que vivan con las consecuencias. La mañana siguiente a la cena familiar fue inesperadamente soleada. Marianela se fue al amanecer. Tenía que ir de guardia al hospital. Catalina se quedó sola en la casa vacía, que ahora parecía demasiado grande, demasiado silenciosa. Manuel le envió un mensaje. «Estaré allí a las 10 para recoger mis cosas». Ella no contestó, solo puso el despertador y salió de casa una hora antes de la hora acordada. No quería verle, no quería oír otra excusa. En la escuela, todo siguió como siempre. Los alumnos resolvían los trabajos de control, en el aula reinaba el silencio habitual, solo roto por el chirrido de los bolígrafos sobre el papel. Catalina estaba sentada en la mesa del profesor, marcando automáticamente a los que hacían trampas. «Señora Urquiza», Pablo llegó tarde después de clase. «Quería disculparme por el examen de ayer. No me preparé». Catalina miró al chico, despeinado, con expresión de culpabilidad en el rostro. «No pasa nada, Pablo. Escribirás la próxima vez». Durante el gran recreo, la secretaria del director se asomó a la sala de profesores. «Tiene visita. Dice que es la hermana». Catalina se quedó helada. Rosario esperaba en el pasillo, pálida, agotada, con el mismo vestido crema de ayer. «Tenemos que hablar», dijo, dando un paso hacia ella. «Aquí no». Catalina miró a su alrededor. Algunos alumnos los observaban con curiosidad. «Vamos a clase». En el aula vacía de literatura, Rosario se hundió en el primer pupitre, tal como había hecho alguna vez cuando jugaba a la escuela de niña. Catalina permaneció de pie ante la pizarra. «Vengo a pedirte disculpas», empezó Rosario. «¿Por qué exactamente?». La voz de Catalina sonaba fría. «¿Por acostarme con mi marido? ¿Por mentir sobre mi embarazo? ¿O por traicionar a tu hermana que te apoyó cuando lo necesitabas?». Rosario se retorció. «Por todo. No sé cómo sucedió. Después del divorcio, me sentí tan sola, no deseada, y Manuel estuvo a mi lado, ayudándome, apoyándome. Así que decidiste pagarle metiéndote en la cama con él». «No, quiero decir, sucedió por sí solo. Pasamos mucho tiempo juntos, durante la reforma». Catalina sonrió. «Sí, recuerdo esas renovaciones interminables. Cada día una nueva razón por la que necesitaba estar en tu casa». «Me enamoré de él», susurró Rosario. «Me enamoré de verdad. Y él...». «Cállate». Catalina golpeó la mesa con la palma de la mano. «No te atrevas a hablar de sus sentimientos. Es mi marido». «Era tu marido», corrigió Rosario en voz baja. Se hizo una pesada pausa.
Al otro lado de la ventana se oían las voces de los alumnos. Empezaba el siguiente recreo. ¿Por qué inventaste la historia del embarazo?, preguntó finalmente Catalina. Rosario bajó la cabeza. Tenía miedo de perderlo. Empezó a ponerse distante, a decir que se sentía culpable por ti. Pensé que si había un bebé, entonces ¿se vería obligado a quedarse contigo? Es un gran plan. El único problema es que no solo necesitas un certificado para quedarte embarazada, necesitas el bebé. Esperaba quedarme embarazada. No usamos protección. Catalina se volvió hacia la ventana. Temblaba de asco y rabia. «¿Sabes?», dijo sin volverse. «Podría entender el engaño. La gente se enamora, pierde la cabeza. Pero las mentiras, la manipulación, intentar atar a un hombre a ti con un hijo inexistente». Estaba desesperada. Las lágrimas aparecieron en la voz de Rosario. «Después de que Alberto me dejara por una joven amante, y decidiste hacer lo mismo, convertirte en la amante del marido de otro hombre». «No, quiero decir, no lo había pensado así». Catalina se volvió finalmente hacia su hermana. «Bueno, ¿y cómo lo pensaste? ¿Que traicionar a tu hermana era mejor que traicionar a tu marido?» «Te quiero, Katy», se levantó Rosario intentando acercarse. «Eres mi única hermana. No quería hacerte daño. Pero lo hiciste. Cada día, cada minuto, cuando flirteabas con él delante de mí, cuando inventabas excusas para verle, cuando planeabas tus mentiras». Sonaron pasos en la puerta. Empezaba la siguiente clase. Catalina se ajustó la falda, se pasó una mano por el pelo. «Vete», dijo. «Tengo clase». «Por favor». Rosario la agarró del brazo. «Dame la oportunidad de arreglar las cosas». «¿Arreglarlo?». Catalina le soltó la mano. «Hay cosas que no se pueden arreglar, Ros. Solo puedes vivir con sus consecuencias». Los alumnos empezaron a entrar en el aula. Miraron con curiosidad a la extraña llorosa que estaba junto a su profesora. «Voy a llamar», susurró Rosario. «No lo hagas». Catalina abrió su libro de texto. «Solo vete». Cuando la puerta se cerró tras su hermana, se hizo el silencio en el aula. Catalina respiró hondo y exhaló. «Entonces, continuemos con el tema del conflicto social en la literatura». El día se hizo interminable. Después de clase, Catalina permaneció sentada en el aula vacía durante largo rato, incapaz de volver a casa. El teléfono estaba en silencio. Al parecer, Rosario por fin se había dado cuenta de que no la perdonarían. Por la noche, su madre llamó. «Ha venido a vernos». ¿Y? Lloró. Se disculpó. Dijo que se había vuelto loca de soledad después del divorcio. Catalina se quedó en silencio, escuchando la pesada respiración de su madre. «Papá no quiso salir con ella», continuó Estela. «Dijo que no podía mirarla a los ojos». «¿Y tú?». «¿Y yo? Es mi hija. Estúpida, malcriada, pero una hija. No puedo dejar de quererla más de lo que puedo dejar de respirar». «Lo entiendo», dijo Catalina en voz baja. «Pero tú también eres mi hija. ¿Y lo que te hizo?». Un silencio se hizo en el auricular. Catalina podía oír a su madre llorando, en voz baja, discretamente, de la forma en que siempre lloraba cuando no quería alarmar a nadie. «Todo irá bien, mamá», le dijo. «Las cosas mejorarán con el tiempo». «Siempre has sido más fuerte», sollozó Estela. «Más sabia. Estoy orgullosa de ti, hija». Después de hablar con su madre, Catalina finalmente condujo a casa. El coche de Manuel estaba aparcado en la puerta. Él estaba sentado al volante, claramente esperándola. Ella aparcó y salió del coche. Él también salió, con unos papeles en la mano. «He hecho las maletas», dijo. «Todo lo que podía llevarme hoy». «Bien». «Y aquí», me tendió los papeles. «La petición de divorcio, lo firmé todo». La semana después de la revelación se alargó interminablemente.
Catalina se sumergió en el trabajo, tomando horas extras en la escuela, ofreciéndose como voluntaria para ayudar a estudiar para los exámenes finales. Cualquier cosa era mejor que volver a una casa vacía donde todo le recordaba la traición. El viernes por la noche llamó su padre. Rosario quiere quedar. Mamá y yo hemos hablado con ella. Está muy arrepentida. Catalina estaba sentada en la mesa de la cocina revisando viejas facturas. Algunas habían sido pagadas por Manuel. Su pulcra letra en los recibos ahora solo causaba un dolor ensordecedor. ¿Por qué?, preguntó. ¿Qué más hay que decir? Es tu hermana, Katy. La voz de su padre sonaba cansada. Pase lo que pase, los lazos de sangre no pueden romperse. Ella misma lo rompió. Y ahora quiere intentar repararlo, al menos escúchala. El encuentro se concertó en casa de sus padres. Estela puso la mesa en el salón, como si fuera una cena familiar informal y no un intento de arreglar una relación rota. Rosario fue la última en llegar. Adelgazada, con ojeras, parecía una sombra de la mujer segura de sí misma que hacía solo una semana estaba a punto de anunciar su supuesto embarazo. Gracias por quedar, dijo, tomando asiento en el borde del sofá. Catalina miró a su hermana en silencio. Ramón estaba de pie junto a la ventana con los brazos cruzados sobre el pecho. Estela jugueteaba con las tazas, acomodándolas sobre la mesa. He estado pensando mucho, empezó Rosario, sobre lo que hice, sobre cómo lo arruiné todo. ¿Y qué se te ocurrió? Catalina oyó la frialdad en su propia voz. Que fui débil. Después de divorciarme de Alberto, me sentí no deseada, abandonada. Cuando Manuel empezó a ayudarme con las reformas, su atención fue como si volviera a tener los pies en el suelo. Estela sollozó en voz baja, apartándose de la ventana. Ramón le puso una mano en el hombro. Sabía que estaba mal, continuó Rosario. Cada vez que me tocaba pensaba en ti, en cómo te hacía daño, pero no podía parar. Podías, interrumpió Catalina. Solo que no quise. Sí. Rosario bajó la cabeza. No quise. Sentía que por fin era feliz, que me merecía esa felicidad, aunque estuviera construida sobre mentiras. ¿Y yo? ¿No merecía la felicidad? Lo merecías. Lo merecía más que nadie. Rosario levantó los ojos llorosos. Siempre fuiste la mejor de nosotras, la más responsable, la más cariñosa. Cuando me divorcié, me apoyaste, me cobijaste, me protegiste, y me lo agradeciste robándome a mi marido. Ramón se volvió bruscamente. ¿Cómo pudiste, Rosario? Así no te hemos educado. Lo sé, papá, se retorció ella bajo su dura mirada. Lo estropeé todo, defraudé a todos. La historia del embarazo, dijo Catalina de repente. Eso fue lo más bajo que podías haber hecho. Rosario se puso aún más pálida. Me entró el pánico. Manuel empezó a distanciarse, a hablar de culpa. Tenía miedo de perderle. ¿Así que decidiste mentir? ¿Atarlo a ti con engaños? No lo pensé, susurró Rosario. No pensaba en absoluto. Solo quería conservarle a toda costa. Estela se sentó junto a su hija menor. ¿Cómo pudiste hacer eso? Mentir sobre un niño es un sacrilegio. Lo sé, mamá. Rosario agachó la cara entre las palmas de las manos. He perdido la cabeza. Perdí completamente la cabeza. ¿Y ahora? Preguntó Catalina. ¿Ahora estás con Manuel? No. Rosario negó con la cabeza. No contesta al teléfono. Dice que se acabó. Claro que se acabó, sonrió Catalina. Rosario se estremeció como si fuera a recibir una bofetada. Dijo que no podía vivir con lo que habíamos hecho, que la traición era demasiado dura. El silencio flotaba en la habitación. Fuera de la ventana, la lluvia goteaba, las gotas golpeaban el alero, igual que la noche en que todo había empezado. Me voy, dijo Rosario de repente. A la capital.
He conseguido trabajo en una floristería. ¿Te escapas? Catalina enarcó una ceja. No, dando tiempo a todo el mundo, a mí misma, para cambiar, a ti, para quizá perdonar algún día. Estela lloró abiertamente. Mi niña, no llores, mamá. Rosario le acarició la mano. Es mejor así, para todos. Catalina miró a su hermana, tan perdida, rota. ¿Dónde estaba la belleza segura de sí misma que había seducido a su marido? ¿Dónde estaba la astuta intrigante que planeó el engaño del embarazo? Ahora no puedo perdonarte, dijo finalmente. Quizá nunca lo haga. Lo sé, pero... Catalina respiró hondo. Pero eres mi hermana, la única hermana, y una parte de mí siempre te querrá, aún odiándote por lo que hiciste. Rosario levantó la vista. ¿De verdad? De verdad. Pero no quiero verte. Ahora mismo no. Quizá con el tiempo. Entiendo. Rosario se levantó. Gracias por escucharme, por no echarme enseguida. Se acercó a sus padres y los abrazó. Lo siento. Por todo. Ramón asintió con severidad. Estela acercó a su hija. Ten cuidado en la capital. Llama. En la puerta Rosario se dio la vuelta. Sí que te quiero, Katy. Siempre te he querido, solo que... Lo olvidé por un tiempo. Catalina no contestó. Observó cómo su hermana bajaba los escalones, subía al coche y desaparecía en la penumbra lluviosa. Hiciste lo correcto, dijo papá cuando el ruido del motor se apagó en la distancia. Le diste la oportunidad de pedir perdón. Pero no lo hiciste, observó Estela. No, coincidió Catalina. No la perdonó, pero escuchado. A veces es lo único que podemos hacer. Se quedó a cenar con sus padres. Hablaron de cosas sencillas, el colegio, el tiempo, la próxima reparación del tejado. Nadie mencionó a Manuel. Nadie habló de la traición.